Les voy a invitar que abran sus Biblias, segunda carta de Pedro, capítulo 2, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 17 al 22. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, 17 al 22. Los últimos versículos de este capítulo son los que entonces vamos a estar estudiando en esta mañana. Segunda carta de Pedro 2, 17 al 22. Dice así la palabra de nuestro Dios. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. La enseñanza de hoy se titula La revelación de su naturaleza caída. La revelación de su naturaleza caída. ¿La naturaleza caída de quién? De los falsos maestros. Es lo que a lo largo del capítulo 2 Pedro ha venido enseñando, insistiendo, recalcando a los hermanos a los que les escribe, y hoy día para nosotros, recordando y haciendo un poquitito de conexión con todo lo anterior. Primero, que los falsos maestros y los falsos profetas son seres, personas que no van a dejar de existir, no van a entrar en la extinción, sino que fueron ayer, son hoy día y lo van a ser mañana, que van a ser enjuiciados por parte de Dios, así como no fue perdonado la gente del diluvio, no fue perdonado Sodoma y Gomorra, así también ellos van a recibir su justa condenación, que tienen un carácter caído, un carácter alejado de las cosas de Dios, tratando de hacer caer a los pequeños, mentirosos, vanagloriosos, mucho amor por el dinero. Y en esta última sección, sin lugar a dudar, Pedro reafirma algunas cosas que ya ha mencionado para reforzar finalmente que todo lo que ellos son tiene que ver con esta naturaleza caída, con esta naturaleza alejada de Dios. Por mucho, como leímos y lo vamos a analizar, por mucho que hayan conocido a Dios, escuchado de Él, participado con los hermanos, finalmente su naturaleza nunca cambió. Y por eso son quienes son. Pero antes de ir a analizar el texto, quiero llevarlos a meditar en una leyenda, que no sé si ustedes la han escuchado, pero cuenta esta leyenda que un día la mentira y la verdad se encontraron en un río. Entonces la mentira le dijo a la verdad: buenos días, doña Verdad. Y la verdad, que no se fiaba mucho de su nueva amiga o su compañera del río, comprobó si realmente era un buen día. Miró al cielo, un cielo azul, sin nubes, escuchó cantar a los pájaros y llegó a la conclusión de que efectivamente era un buen día. Buenos días, respondió la verdad a doña Mentira. Hace mucho calor hoy, dijo la mentira. Y la verdad vio que tal y como decía la mentira, era un día caluroso. La mentira entonces invitó a la verdad a bañarse en el río, se quitó la ropa y se metió al agua y le dijo: venga, doña Verdad, que el agua está muy buena. Por aquel momento la verdad ya se fiaba de la mentira.
Así que quitó la ropa y se metió al río. Pero entonces la mentira salió del agua y se vistió con la ropa de la verdad, mientras que la verdad se negó a vestirse con la ropa de la mentira, prefiriendo salir desnuda y caminar así por la calle. La gente no decía nada al ver a la mentira vestida con la ropa de la verdad, pero se horrorizaba al paso de la verdad desnuda. Lo que estos falsos maestros hacen es esto, hermanos. Disfrazan sus mentiras, sus engaños, sus divisiones, sus disoluciones con verdad. Como tal cual el texto lo decía. Metían, por decirlo en esos términos, junto con la verdad, la herejía destructora que ellos quieren implantar en la iglesia, junto con la verdad. Como lo mencioné en las enseñanzas anteriores, escuchar a los falsos maestros da la impresión con que fueran muy espirituales, citan las escrituras, las analizan, incluso muchos de sus comentarios o sus conclusiones parecen muy espirituales. El problema es que son mentirosos, son vanagloriosos, aman el dinero. Quieren ellos imponerse por sobre los demás y visten este carácter, esta naturaleza caída, este carácter ajeno a las cosas de Dios con verdad. Y por eso la gente les cree. Por eso, como dice esta fábula o esta leyenda, no dicen nada porque está vestido de la verdad y no se horrorizan. Pero cuando llega alguien que dice la verdad de las Escrituras tal cual es, horror. Es un intolerante, es un cuadrado, entre otras muchas cosas que pueden decir. Y por eso Pedro ha venido diciendo e insistiendo, cuidado con los falsos maestros. Pablo también lo hizo. Decía, temo que cuando yo parta se intromezcan en la iglesia falsos maestros. No porque Pedro o Pablo fueran grandes guardianes, pero eran hermanos que estaban comprometidos con la verdad desnuda. Y la enseñaban todo el consejo de Dios. Y por eso tanto Pablo como Pedro, como quizás los principales autores del Nuevo Testamento, Judas también lo hace, ilustran, enseñan, insisten respecto a los falsos maestros para que se tenga ojo, para que se tenga cuidado, para que, como se dice, la atención, la antena está muy bien sintonizada frente a la realidad de los falsos maestros. Entonces Pedro en esta última sección expone esta naturaleza caída de los falsos como una razón más para poner cuidados y decir no los sigan porque no son creyentes. No son hermanos. Y para eso va a utilizar unas vívidas ilustraciones para manifestar la condición caída de los hermanos, de estos falsos maestros. Vamos al versículo 17. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. A través de este versículo, Pedro entrega la primera ilustración de la vida de los falsos maestros. Fuentes sin agua. ¿A quién no le ha sucedido que caminando en un día caluroso tiene deseo de encuentra un negocio, por ejemplo, y quiere comprarse una agüita, un heladito porque hace calor? Y resulta que el negocio no tiene ni agua ni helado, o no tiene lo que uno deseaba para poder paliar el calor. Y uno se queda un poco decepcionado porque no encontró lo que quería. O dicho de otra manera, es como ir en el desierto y no tener una opción, o encuentro una llave en el desierto, o una ilustración un poco exagerada, pero esa llave no tiene agua. O, por poner otro ejemplo, cuando pensamos que en nuestra cajita de ahorros escondida tenemos un par de monedas para ir a comprar el pan, y cuando la abrimos nos damos cuenta
que no tiene dinero. Y nos complica la existencia porque no tenemos cómo comprar pan para la once. Así son estos falsos maestros. Y la imagen que Pedro busca justamente entregar es una fuente de agua en medio del desierto. Una fuente en medio de agua en el desierto sin agua no ofrece nada vital. No ofrece nada para poder reconfortar al alma sedienta. Y esto nos recuerda las palabras de Cristo ahí en Juan 7. El que cree en mí, de él correrán ríos de agua viva. Por lo tanto, hay una contraposición, un contraste fuerte en cuanto a los falsos maestros que no ofrecen nada al Señor Jesús, el gran maestro de maestros, que nos ofrece agua viva. La conversación con la mujer samaritana. Yo te voy a dar a beber de una agua que no vas a tener sed jamás. Señor, dame esa agua. Y fue y dijo, yo encontré una fuente de una agua que va a saciarnos. Cuando nos encontramos con los falsos maestros, nos encontramos con una fuente que no nos ofrece nada. Y las personas que lo siguen lamentablemente están engañados por la mentira de ellos, no porque realmente le estén ofreciendo algo. Y es muy triste. Siguiendo esta ilustración es triste estar en esa posición y ver que finalmente ellos no ofrecen nada. Y esas personas que lo siguen no van a recibir nada más allá de la condenación de querer solamente resolver sus deseos, que sean rascados sus oídos, la satisfacción de escuchar lo que quieren escuchar, pero no de escuchar la voz de nuestro Maestro, de nuestro Dios. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. A ellos, ¿qué se les va a decir? No os conozco, hacedores de maldad. Echadlos fuera, a la oscuridad, a las tinieblas. Que es justamente lo que va a suceder con esta fuente sin agua. Como termina el versículo 17. Para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Como dice otro texto en los evangelios, a los que ellos no estaban vestidos, echarlos fuera a la oscuridad, allá donde va a ser el lloro y el crujir de dientes. Para ellos, como Pedro ya lo ha dicho anteriormente, está asegurada la condenación, el infierno. Pero además de ser fuentes sin agua, dice que son nubes empujadas por la tormenta. Para los que vivimos acá en Santiago, ¿cuántas veces no nos hemos enfrentado a la situación que miramos al cielo y decimos, oh, hoy día va a llover? O anuncian lluvia y vemos el cielo y hay unas nubes terribles. Y de repente aparece el sol. Y una gota, nada. Nubes amenazadoras, pero llevadas por la tormenta. Nubes que no aportan ni una cosa, ni una gotita para mojar el terreno, para regar las plantas. Nubes que parecen que van a traer una gran tormenta, pero que nos dan agua. Nubes amenazantes de lluvia, pero que pasan de largo sin ofrecer nada. La ilustración refuerza lo anterior, es exactamente lo mismo. Es como que va a traer la bendición de la lluvia, pero al final no entrega nada. Estos maestros dicen, no, vienen con toda la opulencia, con todo el poder, manifestando que son superiores incluso a los ángeles, pero son llevados por la tormenta, porque al final no ofrecen nada. No ofrecen lo que deben ofrecer, o no dan lo que deben, o no entregan lo que deben entregar o dar. Son cisternas sin agua, como el mismo
Dios. Jeremías 2:13. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, dice Dios, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Estos falsos maestros niegan el señorío del Señor Jesús. Niegan sus mandamientos. Se han entregado a vivir sus pasiones, sus pecados, sus concupiscencias. Por lo tanto, son cisternas sin agua. Fuentes sin agua. Llevadas solamente las nubes. A estos falsos solamente los espera la densa oscuridad. La condenación segura y justa que Pedro ya ha mencionado, que es una alusión al infierno como les mencionaba recién. Versículo 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Los falsos maestros son palabreros. Como dice aquel réclame, tienen el don de la palabra. Son buenos para pintar, contar la historia y embolinar la perdiz, como se dice también en buen chileno. Hablan mucho, pero no dicen nada. Abundan en palabras sin sentido y valor y peso. Si bien sus palabras son vanas, tienen un propósito. Obviamente, para ellos, no para Dios. Que es seducir, engañar, atraer. ¿A quién? A los que ya han tratado de escapar de ellos. Y los quieren llevar a sus concupiscencias, que es complacer los deseos de la carne, que es justamente lo que ellos hacen. Como ya Pedro lo había mencionado anteriormente. De vivir día tras día cometiendo adulterio y buscan complacerse a sí mismos. Autocomplacencia, no complacer los deseos que Dios ha manifestado a través de su palabra o los deseos de su Señor, al cual también han rechazado. Pero además de las concupiscencias a los cuales los quieren atraer, o sea, los falsos maestros no quieren hacer las cosas solos. Quiero que se les sume gente. No es que ellos solo quieran vivir en sus concupiscencias, sino que quieren arrastrar a más y los seducen. Sino que también los quieren llevar a la disolución. Y la palabra que está atrás, o la idea, es de la lascivia, la inmoralidad sexual. O sea, quieren arrastrar a los demás a vivir su mismo estilo de vida. En pecado, alejado de la voluntad de Dios. Y para eso buscan a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Y una vez más, esto nos muestra que los falsos maestros buscan a los débiles. A los que recién habían huido verdaderamente, tenían la intención, ellos van y quieren traerlos nuevamente. No se alejen, no se vayan. Se aprovechan de estas personas, de estos hermanos, porque no tienen convicciones bíblicas arraigadas en su corazón. Hacen pecar a los pequeños o a los débiles. Y ese, hermanos, es un pecado horrible. En Marcos 9 dice el Señor Jesús, es mejor que se hubiesen atado una piedra al cuello y se tiren al río antes que hacer caer a uno de los débiles, o a uno de los pequeños, mejor dicho. Pero estos falsos no tienen temor ni respeto absolutamente por nadie, como les decía. Y como Pedro también lo manifiesta. No tienen temor de Dios, quieren hacer lo que ellos quieren, buscan realizarse personalmente, pero sin Dios. Por mucho que ocupen a Dios, viven y no quieren a Dios. Quieren sacar provecho personal. Y la realidad es tan
Terrible, hermanos. Tan terrible. Versículo 19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por algo es hecho esclavo del que lo venció. Y aquí hay una paradoja, una incongruencia terrible. Es como la nube del inicio o la fuente. Es decir, una fuente, uno dice, ¡ay, agua! Voy a ir a beber agua. No tiene. Las nubes van a traer lluvia. No cae lluvia. Estos personajes ofrecen libertad, pero ellos son esclavos. Una incongruencia. Esclavos que prometen libertad a personas libres. Porque son personas que han entregado su vida o quieren entregar su vida, se alejan de ellos para acercarse al Señor Jesús y le ofrecen una libertad que finalmente lo lleva a la esclavitud. Todos nosotros, hijos de Dios, somos libres del pecado por la acción de Dios, por la obra del Señor Jesucristo. Por eso debemos estar atentos a las palabras, hermanos. A las palabras falsas, infladas, a la palabrería de los falsos maestros. Como decía hace un momento, hablan tanto, parece que fuera verdad, parece que sus palabras fueran muy espirituales, pero engañan, atrapan, esclavizan. Nuestro llamado, hermanos, es estar firmes en la fe, en la doctrina de nuestro Señor Jesús, en la verdad plena y sin contaminación. Pero estos falsos prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción. Pedro ha manifestado de una manera clara el carácter alejado de Dios que ellos tienen. Por lo tanto, nosotros no deberíamos seguirles, porque no son creyentes, no son hijos de Dios. Ellos están vencidos por el pecado y les sirven. Se entregaron, como lo mencionaba también en versículos anteriores, que día tras día, versículo 13, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleite cada día. Entonces, día tras día ellos viven, sirven del pecado, les gusta, sirven a sus concupiscencias, a sus deseos. Están atrapados, son esclavos de ellos. Se han entregado, se han sometido a lo que ellos quieren, a sus deseos. Por eso Pedro enfatiza esta realidad al final del versículo. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Hermano, ¿quién te ha vencido a ti en tu vida? ¿Qué te tiene esclavo? ¿Te ha vencido Jesucristo para entregarte en devoción completa a Él? ¿O eres esclavo de alguna otra cosa en tu vida? De los deseos de la carne, de la flojera, de alguna serie de televisión, de algún, videojuego, del trabajo, de los hijos. Los hijos necesitan atención, preocupación, educación, sí, pero hay que tener cuidado de que los hijos no nos venzan y estemos al servicio de ellos y no de Dios o del Señor Jesús. Lo mismo con todo lo demás. El juego del celular, las redes sociales, la televisión, cualquier otra actividad que a mí me haga vivir con temor, sujeto, me está alejando de Dios. Le está quitando el lugar que solamente a Dios le corresponde. A los falsos maestros lo ha vencido el pecado, la vanagloria, la concupiscencia. Pero nosotros como hijos de Dios nos debe vencer Cristo y ser esclavos de Él. Por amor. Por eso cuando
los escritores bíblicos escriben sus cartas, la palabra que utilizan para referirse a la vida cristiana es doulos, que no es servir, sino que es esclavo. No es servidor, es esclavo. Nosotros somos esclavos de nuestro Señor por amor, porque Él nos compró y a Él solamente le debemos de servir. Los falsos le sirven a todos menos a Cristo, del cual han negado y rechazado su señorío. Estos falsos prometen esclavitud vestida de libertad, o entregan esclavitud vestida de libertad, mejor dicho. Se le entregan a pequeños que abandonan la verdadera libertad para ser sujetados por el pecado. Qué gran incongruencia. Y por eso, hermanos, una vez más el llamado, y Pedro se lo hace saber a los hermanos. Estén atentos, no los sigan, van a terminar esclavos del pecado, sujetados por Él. Ustedes están libres en Cristo, están llamados a ser santos, no sujetos por el pecado. Y por eso Pedro hace tanto énfasis en los falsos. Versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Los falsos maestros, hermanos, son individuos muy religiosos y dan impresión de ser muy santos, muy piadosos en su manera de vivir. Pero su vida santa está basada en sus esfuerzos e intenciones personales y no en la fe del Señor Jesucristo. Algo similar sucedía con los fariseos y los escribas en el tiempo del Señor Jesús. El mismo Señor Jesús dice, háganle caso a lo que dicen, porque eran muy conocedores de la ley, pero no hagan lo que ellos hacen, porque no hacían conforme a lo que la ley decía y según lo que Dios había manifestado de su voluntad a través de esa ley. Los trató en algún momento de guías ciegos que guían a ciegos. Entonces todo eso nos muestra, los fariseos, los escribas, eran gente muy, muy religiosa. Oraba haciendo mucho show, aspaviento de lo que hacían para mostrarse. Le decían, oye, ellos mira cómo oran, qué entrega, qué disposición hacia Dios. Ofrendaban y la gente podía decir, oye, mira cómo ofrenda, cómo da sus bienes al servicio de Dios. Pero su corazón estaba totalmente alejado de Dios. Sus palabras en oración estaban completamente alejadas de Dios. Donde una simple persona llegaba sin aspavientos, sin mucha grandeza, y decía, sé propicio a mi pecador. Y esas simples palabras tenían mucho más peso delante de Dios que todas las palabras vanas que los fariseos hacían. Por lo tanto, ellos tienen un conocimiento intelectual de Jesús. Como lo sabemos, primero Pedro había dicho que ellos se sientan y se regocijan en sus errores junto con los hermanos, en la misma mesa. Pero no han entregado su vida a Jesús. Le conocen, pero no le han entregado su vida. Es un conocimiento intelectual, solo de la mente. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre oramos, en tu nombre diezmamos, en tu nombre estuvimos todos los domingos en reunión, en tu nombre proclamé tu verdad, en tu nombre hice tantas cosas? Y el Señor Jesús dice, versículo 23, y entonces les declararé, nunca os conocí.
Apartaos de mí, hacedores de maldad. Estos falsos están en las mismas. Engañados ellos mismos en la oscuridad de sus mentes, en su corazón entenebrecido, endurecido. Pero cuando llegue el día, el Señor les va a decir, no los conozco. Y a todos sus seguidores, no los conozco. Por seguir aquel que le rascaba el oído, como le dice Pablo a Timoteo, y no seguir la voz de Dios. No obedecer su mandato. Ellos pueden confesar con su boca, pero no creyeron en el corazón, como dice Romanos 10. El fervor no le es suficiente para ser salvo. Para ser salvo, solamente se necesita la fe en Cristo. Y a raíz de eso, como resultado de esa fe, obviamente está el fervor de hacer cosas. Pero no al revés. El fervor no salva a nadie. Y estos falsos maestros quieren hacer creer que se puede ser salvo siendo así. Entonces, esa limpieza que ellos logran a través de una vida santa, pero sin Cristo, solamente los empareja el camino para una condición peor. Vamos a Mateo 12, por favor. Mateo 12. Versículo 43. Dice, Mateo 12, 43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. ¿Cómo sale el espíritu inmundo del hombre? Bueno, un hombre que quizás se esfuerza, que busca en fortaleza o intención personal de limpiarse del pecado, de todo aquello, el espíritu del hombre sale, pero anda buscando reposo. Versículo 44, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Porque el espíritu ya no estaba, él salió. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Aquí, hermanos, nosotros encontramos un principio que lo vemos a lo largo de las Escrituras, que es sacar y poner. Cuando el hombre saca al espíritu, vemos a través del texto que ese espacio queda vacío. Si no lo llena con otra cosa, los espíritus vuelven con 7 peores y el estado de esa persona vuelve a ser peor. El principio es poner, pero obviamente poner ¿a quién? ¿Quién puede llenar ese espacio para que no vuelva a ser ocupado por otro espíritu? Sino el Espíritu Santo. Y es ahí cuando finalmente ocurre la verdadera transformación, la verdadera conversión de las personas. Entendemos finalmente que no es algo personal, pero estas personas, hermanos, rechazan al Señor Jesús. Por lo tanto, el Espíritu Santo no va a venir a ellos. Por lo tanto, sin lugar a duda, que su estado viene a ser peor que el primero, porque ya están aún más alejados, rechazados de Dios, donde ya no hay más opción, como dice el autor de los Hebreos, no hay más opción de hacer otro sacrificio del Señor Jesús para que ellos puedan ser salvos, porque ya le negaron, ya le rechazaron. Por lo tanto, esa limpieza por una vida piadosa sin Cristo no sirve absolutamente de nada, solamente para empeorar la condición que ellos ya tienen. Versículo 21.
Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Ellos llegaron a conocer al Señor Jesús, pero le negaron. Le conocieron, pero no practicaron la fe o camino de justicia, como dice aquí Pedro. Sin conocerle, podrían haber alegado ignorancia. Es que yo no sabía, es que no entendía, es que no había logrado comprender, pero ahora su pecado es mayor, ya que rechazaron lo que conocían. Ellos sabían que Jesús había muerto por sus pecados, que había ido a la cruz. Conocían lo que Dios mandaba a través de su palabra y lo rechazaron. Voluntariamente no quisieron seguir el camino de la fe. Rechazaron el mandato que les fue entregado. Arrepiéntanse. Y rechazaron ese mandato. No estamos bien, queremos seguir en pecado, queremos seguir haciendo lo nuestro, queremos seguir cumpliendo o satisfaciendo nuestra concupiscencia. La conclusión es clara. Mejor es no haberle conocido. ¿Por qué sucede todo esto? ¿Por qué los falsos maestros llegan a hacer todas estas cosas? La conclusión final está en el versículo 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Y esta es la conclusión final, que muestra ese carácter caído, la naturaleza caída de estos falsos maestros. Pedro aquí cita un par de proverbios para afirmar su conclusión. Primero, el perro vuelve a su vómito, como lo dice el Proverbio 26, versículo 11, que dice: como un perro que vuelve a su vómito, así el necio que repite su necedad. El contexto histórico nos enseña que los perros en esa etapa de la historia eran animales salvajes, asilvestrados. No eran los perros que tenemos hoy día, mascotas, bien alimentados en sus casas, con todas las vacunas, entre comillas. Entonces, en los tiempos de Jesús, los perros comían lo que encontraban en cualquier lugar. Y comían incluso comida que estaba descompuesta. Y eso los hacía vomitar. Una imagen que no es para nada grata. Pero lo terrible de esa naturaleza caída, o de esa naturaleza salvaje, como también ilustra el mismo Pedro, hablando de que son animales salvajes que están para presa y destrucción. Aquí mismo la naturaleza de esos perros, a pesar de que comían comida descompuesta, los hacía volver a comerse lo mismo que ellos habían vomitado. ¿Y qué es lo que manifiesta eso sino lo terrible de su naturaleza? Como dice el proverbio, son como los perros que vuelven al vómito, como el necio que vuelve a su necedad. Y podríamos quizás decir, como los falsos maestros que van a volver a consumir lo mismo que ellos botan por sus bocas. Así los falsos vuelven una y otra vez tras sus podridas palabras y acciones. ¿Y qué no es eso sino muestra su naturaleza caída, no cambiada? Y Pedro agrega a ese proverbio: la puerca lavada a revolcarse en el cieno. En este caso es un proverbio que posiblemente hubiese sido complementario como un dicho popular. No encontramos este texto dentro de las Escrituras como citaba Proverbios 26, pero sin lugar a dudas refuerza la idea anterior. Un cerdo, un chancho, una puerca, se podrá lavar y perfumar. ¿Pero qué es lo que va a hacer saliendo de la ducha, el baño y el perfume?
Ir a revolcarse al barro, porque le protege la piel, porque aprovecha a rascarse, porque todo lo que le gusta de revolcarse en el lodo. ¿Y qué es lo que manifiesta esa? Su naturaleza interior. Su naturaleza la lleva a querer volver a ensuciarse. Me acuerdo cuando era pequeño y estaba en el campo, en la casa de mi abuelita, estaba la costumbre, no sé si se mantiene el día de hoy, de lavar a los perros o a los gatos. Y se lavaban generalmente, obviamente en el verano, en el invierno era un poco cruel hacerlo, se lavaban en verano y los gatos, entre comillas, era un poco más fácil porque uno los lavaba, quedaban todos bonitos los gatos, quedaban. Y se tiraban arriba del techo para que se secaran con el sol de la tarde. A los perros era un poco más complicado porque se lavaban y si no se les encerraba en algún lugar o se les ponía una manta para que se tirasen a secarse, pero ¿qué hacía el perro? Simpático, se iba y se revolcaba en la tierra para poder secarse y quedaba, si no peor, igual de como estaba. Eso mismo pasa con los falsos maestros, hermanos. Los falsos que parecen muy piadosos, muy bien vestidos de santidad, de piedad, vuelven a revolcarse en sus pecados. Es como la fábula del inicio y por eso la citaba como ilustración. La verdad, aunque se vista de mentira, aunque la mentira se vista de verdad, sigue siendo mentira. Y va a manifestar su naturaleza, va a manifestar lo que realmente es. Por eso el Señor Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. Y esas son las acciones que nosotros debemos de mirar. Esas son las acciones que nosotros debemos evaluar frente a los falsos maestros. Porque al final de las palabras muy espirituales que puedan parecer de mucha verdad, de mucha santidad, ¿qué hacen los falsos maestros? Tiran la Biblia al suelo, piden dinero, pacta con Dios. ¿Y qué es eso sino manifestación de su naturaleza caída? A pesar del terrible ejemplo que muestra aquí Pedro, la realidad es que ellos se gozan y se deleitan en su naturaleza caída. No han sido transformados. Y hermanos, ahí nosotros no podemos seguirles, no podemos estar en comunión con ellos. Y como decía, no podemos mirarles las redes sociales, no podemos darles like, no podemos darles reproducciones, porque no son creyentes y nosotros no debemos de seguirles. Por muy espirituales que parte de sus palabras parezcan. No. No debemos dejar que las apariencias espirituales de las personas nos engañen. Tenemos que ser muy juiciosos, muy sensibles a lo que ellas hacen. Y Dios nos manda a hacerlo. Esto de no juzguéis para no ser juzgados es un engaño. Debemos de juzgar con justo juicio, pero debemos de juzgar. Porque si no juzgamos, ¿cómo voy a saber si está enseñando la verdad? ¿Cómo voy a saber si es un falso, si no puedo juzgar sus acciones, si están bien o mal, conforme a lo que Dios dice? Por eso es un justo juicio, porque es un juicio que se hace conforme a la verdad de Dios establecida en su palabra. Y nosotros debemos afirmarnos cada vez más en la verdad de las Escrituras. Cada vez más. Y hacemos bien en evaluar con justo juicio las obras de ellos para revelar quiénes son. Y también nosotros, hermanos, para ver si somos esclavos del pecado o no. Somos salvos, sí, pero podemos estar siendo esclavos del pecado en alguna área. Lo vemos, por ejemplo, ahí en la carta a los Corintios, donde había uno que estaba cometiendo inmoralidad sexual. Y Pablo le dice, a ese tal lo entrego a Satanás para que su cuerpo sea destruido como juicio, condenación de su pecado, pero para que su alma sea resguardada. Que Dios nos ayude, hermanos, no solamente, como decía las veces anteriores de alguna manera, a cuidarnos de los falsos,
a estar atentos. Quizás desde este lugar es un poco más difícil que algún falso se pare a enseñar, pero no estamos ajenos. Por las redes sociales se nos puede meter cualquiera a hablarnos al oído. Ojo con eso. Si no está seguro, pregunte. Hay tantos buenos y sanos maestros que escuchar, pero así las redes sociales también ofrecen cosas que ellos, que están por detrás, o que la gente escucha junto con los buenos, escucha a los malos, porque hay gente que no tiene discernimiento. Escucha lo que venga. Así que ojo, precaución. Si no conoce, si no sabe, mejor absténgase. Pregunte. ¿Puedo escuchar a tal? ¿Será sano? No, mejor no. No, es declaradamente un falso. No lo escuche, bórrelo, elimínelo. ¿Para qué contaminarnos si lo que necesitamos es seguir purificándonos y santificándonos? Así que Dios nos ayude, hermanos, y estemos atentos. Estamos en tiempos donde los falsos se levantan y uno levanta una piedra y salen 20 falsos maestros. Y los verdaderos maestros son enjuiciados, son catalogados de intolerantes, pero debemos seguirlos, a los verdaderos y a los que aman con fidelidad la proclamación de la verdad de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Les invito a que inclinen su rostro y oremos. Padre bendito, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, por enseñarnos una vez más y reforzarnos respecto de los falsos maestros de su naturaleza caída, para no seguirles, para no escucharles y estar atentos, Dios amado, a lo que tu palabra nos enseña y seguir tu palabra como única regla de fe. Ayúdanos, Padre Santo, también a discernir a quienes escuchamos, a tener la capacidad de poder encontrar esas mentiras que estas personas entrometen en medio de la verdad. Ayúdanos a ser fieles a tu palabra, a tu verdad, a tu voluntad, a someternos al señorío de nuestro Señor Jesús y de esa manera cumplir con lo que tú nos ordenas, a no desechar el mandato que tú nos das, sino que cada día someternos a Él y santificarnos, porque esa es tu voluntad. Te damos gracias en esta mañana, Dios eterno, te glorificamos, te bendecimos por el mensaje que tú nos has entregado. Lo hacemos todo para tu gloria a través de tu Hijo Jesús. Amén.